Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día Guillermina, y bueno, buen día también para toda tu audiencia. Bueno, antes que nada quiero preguntarte cómo se vivió esta elección en el Consejo Deliberante con la tan sorpresiva derrota del jofrecismo, digamos. Primero, una derrota a nivel ciudad de Formosa. Todo el partido gobernante perdió las elecciones, ¿no es cierto? Ganó la oposición. Y dentro del partido, de los resultados del oficialismo, Jofré salió segundo. Metió un solo concejal después de haber gastado 200 millones de pesos. ¿Cómo golpeó eso? ¿Cómo lo ves vos dentro de la municipalidad? Mira, lo estoy viendo, Gabriel, lo estoy participando, estoy a cargo por nuestro espacio político del escrutinio definitivo que se está desarrollando ahora en la Escuela 66, y bueno, por allí han pasado la mayoría de los dirigentes, de los actores que participaron en esta elección, y ellos lo ven con mucha sorpresa. Inclusive al principio hicieron una presentación formal ahí al juez federal que está a cargo de la elección, para revisar algunas urnas. Es decir, que los apoderados de Valores Ciudadanos de la lista de Jofré quieren reabrir urnas, abrir las urnas y contar votos. Hay una lista presentaron un escrito formal del juzgado federal para revisar y poner atención específica en unas 77 urnas. Pero no solo eso, sino que estuvieron sentados allí como fiscales de mesa en el escrutinio definitivo todos los directores del municipio. Estaba el jefe de gabinete, estaba el director de bromatología, estaba el director de tránsito, estaba el director del fruto hortícola, estaba el procurador. Ese día, ¿cuándo fue? ¿Ayer eso? Ayer no hubo gestión municipal, estuvieron todos ahí contando votos, digamos. Solo faltó Jofré, Gabriel. Solo Jofré fue el único funcionario de la primer plana del municipio que no estaba allí contando votos, pero bueno, en definitiva ellos, como todo, ¿viste? Cuando salen mal las cosas se entran a mirar entre ellos, a ver quién no hizo lo que tenía que hacer, están buscando responsabilidades, hablan, bueno, de una compra de dirigentes por parte del oficialismo provincial. ¿Cómo? Para. Es decir, Jofré dice, perdimos las elecciones porque nos compraron dirigentes. Básicamente, yo no quiero poner en la boca de Jofré, lo dicen por abajo, por debajo, la segunda, la tercera plana, hablan de que la lluvia los complicó, que tenían preparado unos 200 vehículos para movilizar gente, y eso no les garantizó, por no poder disponer de todos ellos por la lluvia, y porque también hubo allí una maniobra del oficialismo provincial a último momento para sustraerlo de más o menos 80 vehículos que tenían, de los 200 que tenían pensado utilizar. No pudieron disponer de 80 porque hubo ahí una mano negra del oficialismo provincial. Entonces intentan buscar responsabilidades en estas pequeñas cosas, pero en definitiva lo que sucede, Gabriel, es que forman parte del mismo esquema, hacen un gran esfuerzo diferenciador, pero participan del mismo esquema, suman para la misma canasta, y bueno, y a veces el quedar en el medio y en no tomar una definición política clara tiene sus consecuencias en las urnas. Y hoy este oficialismo municipal, que hace todo el esfuerzo para mostrarse diferente, bueno, está pagando también las consecuencias de pertenecer al mismo esquema político. Yo decía, Miguel, que es trágico esto para el peronismo porque Jofré aparecía como el futuro o la renovación o la esperanza de renovación dentro del mismo oficialismo. Es decir, ellos se presentaban, la gente de Valores Ciudadanos, diciendo, nosotros venimos después, cuando Gildo ya se vaya a su casa,
o quizá nosotros lo jubilemos, decían ellos, ¿no? Ellos decían, no va a ser la oposición la que lo mande a la Casa Gildo, nosotros lo vamos a mandar a la Casa Gildo, le vamos a decir, bueno, terminó tu etapa, andate nomás, que ahora viene Joffre. Esta era la idea, el mensaje de los dirigentes del joffrecismo. Sí, sí. Y resulta que, es más, decían, las encuestas dan de que la lista de Joffre o mete los 3 concejales o mete 2. Eso es lo que decían. Claro. Y que Claro. Paula Cattaneo seguro era concejal y que iban a pelear el tercer concejal, y que la Petu González y Marcelo Sosa no figuraban ni a placé, no figuraban en ninguna encuesta. Eso decían ellos, ¿no es cierto? Sí. Y lo decían ¿por qué, Gabriel? Porque tienen una base de datos, por lo menos yo conozco que en el municipio la manejan, de dirigente por dirigente, cooperativa por cooperativa. Ellos, cuando analizan y cuando hacen una estrategia electoral, arriesgan inclusive la cantidad de votos que van a sacar, porque manejan y puntean estas cooperativas, estas agrupaciones, y subestimaron que también lo hace muchísimos años el oficialismo provincial. Entonces, como vos decís, pusieron toda la carne al asador en una sola lista, para intentar salir primero cómodamente. Hablaban inclusive de que la lista que encabeza Argañarás podía finalmente no ni siquiera llegar. Sí, decían eso, decían que la famosa Petu ni siquiera iba a alcanzar a ser concejal, y ahora resulta que la lista de la Petu mete 2 concejales. Increíble. Claro, sacó 1000 votos más, 1100 votos más en toda la capital. Pero te repito, están pagando pertenecer al mismo esquema, utilizar las mismas metodologías, y a entender que con las mismas metodologías que utilizó una persona hace 25 años para ganar en Formosa, ellos podrían derrotarlo, ¿no? Le funcionó alguna vez, pero ya esta es la segunda elección que el Frente para la Victoria le gana a Valores Ciudadanos en la capital. Sucedió ya hace 2 años y ahora vuelve a repetir. Insisto, la tibieza política, porque ninguno de estos funcionarios que yo vi ayer fiscalizando el escrutinio definitivo estuvo en la calle defendiendo a los vecinos de Formosa durante el año y medio de pandemia. Ninguno, absolutamente ninguno. Y eso de querer mostrarse distintos, de querer mostrarse como lo nuevo, como vos decís, bueno, la tibieza alguna vez se paga y hoy la están pagando dentro del mismo esquema político. Por supuesto que sumada esas 2 fuerzas y todo el resto de los 50 sublemas que tenía el PJ en la ciudad de Formosa, no le alcanzó para derrotar al Frente Amplio Formoseño. Nosotros hemos ganado la capital desde hace... La última vez que habíamos ganado una elección general con ley de lemas en la capital fue en el 2001, fuiste protagonista de aquella elección. A partir de allí hemos ganado en varias oportunidades la capital, pero en las PASO, en donde no hay ley de lemas, y el gran desafío es sacar esa ley, porque está demostrado como es una trampa, pero en la capital, en esta oportunidad, pudimos destrabar esa trampa, y el Frente Amplio Formoseño, con ley de lemas y todo, se impuso en la capital, así que eso es una señal de que estamos en camino, estamos en marcha. Claro, a ver, según la propia terminología y el propio discurso del gobierno, que dicen el amor siempre vence al odio, y en Formosa el amor venció al odio, bueno, ellos mismos se pusieron en el lugar más desagradable, ¿no? Ellos se pusieron en el lugar más oscuro de ser los que odiaron, Sí. y los que defendimos, la libertad de expresión, la libertad de comerciar, la libertad de ambular, las libertades, en definitiva, ¿no? Porque esto fue una defensa colectiva, lo hizo el pueblo, lo hicieron los medios de comunicación, lo hicieron ustedes en la calle, y la peleamos entre todos para que la fase 1 no sea una cosa como pretendieron ellos, ¿no? De ser una prohibición total, de meter gente, encerrarla en lugares que no correspondía,
Bueno, toda esa lucha fue, de alguna manera, la gente reconoció eso y el resultado electoral nos está diciendo cuál es la opinión del pueblo de Formosa, porque ellos trataron de mostrar eso como una cosa mala, pero el pueblo votó y el pueblo demostró que la verdad estaba de este lado, no del lado del gobierno. Totalmente es así. El protagonista de esta elección fue el pueblo, la sociedad, los vecinos de Formosa. A nosotros, muchos me preguntaron ayer y el lunes también, Gabriel, si nosotros estábamos festejando la victoria en la capital. Yo digo que no hay nada que festejar, porque tuvimos la escuela cerrada 1 año y medio, tenemos 50% de inflación interanual, hay más del 40% de la población en todo el país es pobre. O sea, la lluvia nuevamente desnuda la fragilidad de las calles en Formosa. Entonces, más que festejar, es simplemente sentir que estamos en el camino correcto, que el cambio está en marcha, que el kirchnerismo a nivel nacional tiene fecha de vencimiento, eso va a suceder el 10 de diciembre del 2023, y que nosotros en Formosa, cuando estamos a la altura de la exigencia de la sociedad, cuando nos ponemos al frente de la agenda que le interesa al vecino de Formosa, y no nos ponemos a discutir pavadas, porque muchas veces en política hay discusiones estériles que no conducen a nada. Cuando desde la política estamos al frente de la agenda pública que le interesa al vecino, bueno, en las urnas después se ven los resultados, y nosotros tenemos la esperanza de que esta victoria que obtuvimos en la capital y que vamos a obtener a lo largo de lo ancho de todo el país sea un efecto contagio para poder destrabar, Gabriel, la trampa de la ley de lemas en los pueblos del interior, en donde es mucho más difícil hacerlo. Ajá. Muchísimo más difícil hacerlo. Entonces, sí, el gran desafío pendiente... Sí. Muchas veces a mí me preguntan cómo funciona el oficialismo de Formosa en el interior. Y yo le explico a la gente que no conoce la ley de lemas, de que han sido muy hábiles en instalar, por ejemplo, cuando un intendente mete la pata, cuando abusa, cuando mete sus familiares en los cargos y qué sé yo, el propio peronismo, a través de la ley de lemas, agarra un concejal de ellos y lo convierte en el crítico del intendente. Entonces, es una lucha entre peronistas. El intendente peleado con el concejal que lo critica, pero es trucho, es decir, es una oposición trucha porque terminan todos en la misma boleta, ¿no? Porque con la ley de lemas permiten sumar los votos del intendente con los que critica el intendente, es decir, el voto de gente que está en contra del intendente termina sumando la misma bolsa, lo cual es una aberración, ¿no es cierto? Es decir, una oposición falsa, eso es lo que marca la ley de lemas en el interior. Entonces, con esa forma de dividir y de confundir, la gente dice, no, yo no lo quiero al intendente, pero en vez de votar a otro partido, votan al concejal que más critica al intendente, que es un concejal del PJ, ¿no es cierto? Pero entonces, con un agravante. Sí. Con un agravante. A esos espacios políticos falsos, esas falsas opciones, un enorme financiamiento, Gabriel, enorme financiamiento electoral. Claro. Que pero ¿sabes qué pasa? Hay que decirlo estas cosas, sí, porque allí no hay contienda, allí no hay competencia. Claro. Es como ir a la guerra y estar tirando con gomeras y del otro lado te vienen aviones F-14. Claro. ¿Entendés? No hay competencia porque vos tenés al intendente, a ver, mira, para muestra falta un botón, no sé, pero justo en este momento me agarré en mi estudio frente a la computadora revisando los números, estoy detenido en Riacho GG, en donde vos tenés que la lista oficial sacó 1.500 votos, la del intendente, sí. La del intendente. La del presidente del Consejo Deliberante, la del concejal que vos hacís mención, supuesto pseudo opositor, pero que lleva los huevos a la misma canasta, sacó 1.466. El oficialista le ganó por
escasos 44 votos. La tercera fuerza, el tercer candidato más votado, es también un sublema oficialista. En ese pueblo, el gobierno de la provincia de Formosa oxigena políticamente a todas las opciones, y vos tenés con tu candidato o con tus candidatos, porque allí nosotros tuvimos 3 candidatos, tuvimos un candidato de la Unión Cívica Radical, otro candidato que respondía a la línea del peronismo disidente de Gabriela Menem, con escasísimos recursos y en el medio de una pelea trucha entre dos personas de un mismo espacio político que acaparan las radios, que acaparan obviamente el espacio público con publicidad, que acaparan una falsa contienda, pero que a partir de diciembre van a estar todos juntos en el mismo bloque votando todo. Exacto. Y otra cosa que leí y que tiene razón, estaba leyendo unas declaraciones de Mili Maciel, que decía, hay que pensar que la gente en el interior tiene carencias que en capital no hay. A ver, en el interior el intendente te presiona con el agua potable, ¿no es cierto? Es decir, hay intendentes que juegan con las necesidades de la gente y como no hay una buena distribución de agua potable o no funciona el agua potable por cañería, porque en verdad vos abrís la canilla y no sale agua potable, sale agua con olor, agua que no se puede tomar, vos dependés del reparto de agua que hace el intendente con el camioncito, ¿no es cierto? Entonces, si vos te enfrentás con el intendente, corres el riesgo de que a tu familia le falte agua, porque el camión va a seguir, claro, el camión va a seguir de largo, el camión no va a llevarte agua, y vos ¿cómo le explicás a tu familia que no tienen agua? Porque vos opinás, claro, y vos te enfrentaste políticamente con el intendente. Entonces, cuando el intendente puede decir, a este le doy agua y a este no le doy, porque este me está haciendo la contra, y no es del partido peronista, porque la única contra que se acepta es la contra dentro del partido peronista, los de afuera no pueden. Entonces, cuando a una familia le falta el agua, ahí se acabó la discusión. ¿Qué política vas a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué libertad de expresión, qué libertad podés defender cuando a tu familia no le dan agua potable? Entonces, en eso yo les doy absolutamente la razón a los que dicen, no podemos comparar la población de Formosa, que por lo menos abre la canilla y tiene agua, ¿no es cierto?, con poblaciones del interior, donde si el intendente te marca, no te llevan agua. Esto es el extremo, esto es una situación de falta de libertad. La persona que no tiene, esto lo dijo también Gaby Neme, la familia que no tiene agua, que no tiene lo mínimo, no tiene libertad, no puede pelear políticamente, no puede defender sus derechos en igualdad de condiciones. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Por supuesto, absolutamente. Mirá, ahora estoy recordando mientras vos hablabas una visita que tuvo Raúl Alfonsín hace unos años ahí en el Cine Italia, donde nos habló de que en Formosa no había Estado de Derecho. Años después ahora el kirchnerismo lo levanta como bandera Alfonsín, pero hay lugares en el país en donde todavía la democracia y el Estado de Derecho, el respeto de las libertades no se respete. Parece que estamos en el siglo pasado. Totalmente. Porque esa marca que vos decís del vecino que protesta también viene de la mano de, en un proceso electoral, cuando vos vas a un pueblo y se acerca un vecino a escucharte, le queda la marca en la frente. Claro. Y lo limitan el acceso a estas cosas que son básicas, que son mínimas, de dignidad mínima. Entonces, por eso es muy difícil, Gabriel, destrabar, te decía yo, la trampa de la ley de lemas. El gobierno se cansa de decir y de alardear que el pueblo formoseño es un pueblo esclarecido y agradecido,
si están esclarecido, agradecido, deberían sacar la ley de lemas, que es inmoral, porque esto también hay que decirlo. Los gastos que produce la aplicación de este sistema de ley de lemas en una provincia empobrecida como la nuestra es algo inmoral. Sí. Tan solo en el rubro de impresión de boletas. Seguro. Por solo nombrar un rubro, o sea, eso versus la boleta única, es decir, eso versus ir a un cuarto oscuro y encontrarte, si hay 350 electores, con 350 papeletas en donde vos tenés que marcar con una cruz a qué candidato votar, y no la parafernalia de un cuarto oscuro con 74 boletas que a partir de hoy van a ser recetarios del hospital, exacto, de los hospitales públicos. Y vos fíjate, Miguel, la obscenidad pornográfica de gastar 200 millones de pesos para la candidatura de un concejal, porque el número 1 de la lista de Joffre, José Delgui, que podrá ser un buen muchacho, simpático, lo que sea, pero ¿sabés qué? Fue financiado con un gasto infernal que salió de la plata del pueblo. Se gastó, la estimación es que se gastaron 200 millones de pesos para financiar esa lista, para meter un concejal. Debe ser el concejal más caro de la historia de la humanidad. De la humanidad. Sí, y la plata que durante los dos años de gestión dicen que no tiene. Claro. Porque cuando presentaste un proyecto en el Consejo Deliberante pidiendo a la Secretaría de Obras Públicas el cuneteo de un barrio o el perfil que hagan perfil a calles o la iluminación pública de una plaza, la respuesta es no tenemos fondos. Claro. O ya va a venir porque faltan fondos. Y esos fondos son los que se guardan y se gastan en un mes de campaña inmoralmente. Eso también hay que decirlo. Así es. Entonces, son las cosas que por suerte, Gabriel, en la capital ya no sirven, ya es un modelo agotado. El vecino de la capital, en su mayoría, ya le puso un freno, un límite a ese modelo que cumplió el ciclo, y que, te repito, yo elijo mirar para adelante ahora, sin estar festejando nada, porque hay muchas deudas pendientes, no hay nada que festejar, pero sí con la responsabilidad del cargo, porque a mí muchos me llaman para felicitarme, y yo más que felicitaciones me gusta recibir deseos de éxito en la gestión, porque la responsabilidad es enorme. Llevar este efecto de la capital a cada uno de los pueblos del interior para destrabar la trampa y progresar y poner a Formosa a todo el mundo igualando para arriba. Estoy cansado de vivir en una provincia en donde nos hablan de igualdad, pero la igualdad concebida por el oficialismo provincial es siempre para abajo, todo el tiempo igualando para abajo. Nosotros tenemos el enorme desafío, Gabriel, de en estos 2 años destrabar la trampa de la ley de lemas del interior y estar todo el tiempo igualando para arriba. Ese es el desafío que tenemos a partir de ahora. Y ¿sabes qué, Miguel? Me parece que la gente quiere que el político o el representante, ¿no? el que ha conseguido esa chapa de representante del pueblo, en el caso tuyo como diputado provincial, esté con la gente cuando la gente lo necesita. Yo le decía el otro día a Gabriela Neme que el doctor Romero Bruno echó a este muchacho Mesa de su pequeño trabajo de 16.000 pesos, ¿no? Tenemos gente que trabaja en los hospitales por 16.000 pesos mensuales. Gente que pasó toda la pandemia sin tener el batín, sin tener guantes, y le daban un barbijo N95 cada mes, así que se tenía que conseguir otro él por su cuenta. Y ese chico entró a trabajar por 10.000 pesos y ahora hoy está trabajando por 16.000 pesos, en negro. Y cuando lo echaron, todos los candidatos de la oposición estuvieron allí, estuvieron frente al hospital reclamando que vuelva, que el director lo vuelva a tomar, porque era una vergüenza lo que habían hecho con ese chico.
y todos los periodistas estaban allí también. Es decir, fue la opinión pública y fueron los dirigentes de la oposición los que con su reclamo lograron que lo vuelvan a tomar. Pero lo que yo le decía a Gaby Neme es, después de las elecciones, si llega a pasar de vuelta esto, ¿ustedes van a estar otra vez frente al hospital reclamando por este chico? ¿Por él o por cualquier otro? ¿Acá o en Ingeniero Juárez? Y me dijo, sí. Por supuesto que vamos a estar, es el desafío, es llegar a cada punto de la provincia. Vos recién hacías mención, Gabriel, de esto que pasaban los enfermeros en el hospital. Yo a todo lo que vos dijiste, a la precarización laboral que están sufriendo, que lo sufren siempre, quiero agregarle además que durante la campaña electoral, más allá de la situación precaria de derechos laborales que sufren el apriete porque pasan listas y les exigen que el domingo estén fiscalizando en las escuelas. Y la semana previa les exigen que cada uno de estos empleados profesionales de la salud, auxiliares de la salud, tengan que llevar votos y le piden listas para que puedan llevar los votos a sus familiares. Así que más allá de toda la enorme deuda pendiente que tienen, que se llenan la boca hablando de los derechos laborales, también sufren en estas últimas 2 semanas de la campaña electoral el apriete del gobierno exigiéndole que pongan la cara en las escuelas fiscalizando para el oficialismo. Totalmente, todo eso vamos a terminar. Totalmente. Todo eso lo vamos a acabar en el 2023. Y ¿sabés qué? Cuando nosotros hablábamos de la candidatura simpática de Julián Vivolini, ¿no? Un hombre accesible, sí, simpático, empático, es decir, con que la gente lo aprecia. Yo decía, está bien, Vivolini es un tipo agradable, digamos, ¿no? Debe ser buena persona. Ahora, esa candidatura estaba sostenida por un feroz apriete dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, porque todos tenían que trabajar para Vivolini, porque era la candidatura del que habían elegido ahí del Ministerio de Desarrollo Humano, y claro, incluso recordemos que se citaba, tomando lista, a una reunión donde iban a presentar la candidatura de Vivolini, y todos estaban citados con un cuadernito, digamos, y que cada responsable de cada oficina pasaba lista para que estén todos allí. Entonces, vos fíjate lo horrible, ¿no? De usar una persona, en definitiva, una persona que caía simpática como Vivolini, y detrás todo un aparato siniestro, ¿no? Pero, horrible, de apretar gente. Gabriel, sí. ¿Sabes qué, Gabriel? 4.835 votos. 4.835 votos sacó Julián Vivolini el domingo pasado. Con el apriete del aparato, con el apriete que hicieron, que yo como te decía, sí, como sí, vos me decías, en el Ministerio de Desarrollo Humano, también sucedió eso en los hospitales. Claro. Con ese apriete, 4.835. Salió, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8, sí. 9, 10. Lo que pasa es que, 11, ni siquiera... Sí, ni siquiera... a ver, el objetivo de ponerlo a Vivolini no era que el Vivolini sea concejal, era juntar la mayor cantidad de votos posibles para que sea la PETU o para que sea Delgui, es decir, para sumar al aparato, ¿no es cierto? Hacia allí, claro. 4.835 votos es una falsa opción, es claro, una trampa de la ley. Tal cual. Es la trampa que nosotros acá en Capital la pudimos destrabar, pero que en el interior todavía no se puede hacer. Seguro. Mirá, Julián Vivolini, para muestra falta un botón. Julián Vivolini es la trampa de la ley de lemas. La única función tiene juntar votos, y esos votos se juntan no solo por la simpatía del candidato. Yo ahí, digamos, voy a disentir con vos, porque Julián Vivolini estuvo sentado 1 año y medio en una mesa que justificaba las aberraciones que se cometieron en Formosa. Sí, no, por supuesto. Entonces, ni siquiera tienen la inteligencia. No, digo que era gobierno. Sí, yo coincido. Vivolini fue cómplice de todo lo que se hizo del apriete de la gente, de los
CAS, de los centros de aislamiento y todo lo demás. Lo que pasa que su personalidad o su trato personal claro, es un tipo simpático, qué sé yo, más allá de la lectura que hay que hacer de su rol como cómplice de todo este asunto, ¿no? En eso coincido totalmente. Lo que te quise decir con esto, Gabriel, lo que te quise decir es que hasta perdieron la muñeca a la hora de elegir candidatos. Sí. Porque el desgaste y digamos y el sentirte omnipotente también te hace perder muchas veces la objetividad, porque poner de candidato a una persona que estuvo 1 año y medio sentado justificando las aberraciones que pasaron es también haber perdido la muñeca política, ¿eh? Sí, seguro. Porque todos hablan acá de que hay una estrategia superadora que nunca se va a poder derrotar. Bueno, les quiero anoticiar a los amigos del partido gobernante que la están perdiendo. Pero además escúchame, Miguel, no han cambiado el discurso y siguen diciendo que la gente no se equivoca y que el pueblo apoya al amor contra el odio. Bueno, lo primero que tienen que hacer es reconocer el resultado electoral de Capital en el sentido de decir el pueblo de Formosa Capital apoyó el amor en contra de los que nos equivocamos en la pandemia. Es decir, ellos tienen que reconocer que su gestión de la pandemia fue siniestra, fue negativa, porque el pueblo de Formosa con su voto demostró de que se equivocaron. Ahora ellos no reconocen que se equivocaron, mantienen su posición y le niegan al pueblo de Formosa el resultado electoral que el pueblo tuvo. Hacen lo mismo que hace el presidente Alberto Fernández, ¿no es cierto? Salió a decir que ganaron cuando perdieron. Y acá están haciendo lo mismo. ¿Viste las declaraciones de Tolosa Paz que no sé, que la verdad que sí, que no se le entiende, que ganaron perdiendo y que nosotros perdimos ganando, no se entiende nada. Es la falta de objetividad que perdés cuando estás viviendo dentro de un relato. Cuando la visión que vos tenés de la realidad es inventada, bueno, cae en estas cosas inexplicables de que perdimos pero ganamos y ustedes ganaron pero perdieron. Entonces, que nos digan, que le digan al pueblo de Formosa, de Capital, ¿no? Estoy hablando siempre del resultado que tuvo la oposición en Capital, que es el distrito con más población. Que le digan al pueblo de la ciudad de Formosa, señores, nosotros nos equivocamos en la ciudad de Formosa. Nosotros no supimos expresar lo que el pueblo necesitaba, no supimos respetar la libertad del pueblo de Formosa. Nosotros somos responsables de los excesos, de las violaciones de los derechos humanos. El pueblo de Formosa votó repudiando eso. Y nosotros tenemos que reflexionar porque nos equivocamos. Yo no escuché ningún dirigente del oficialismo que reconozca eso. Ellos siguen hablando de que el modelo provincial triunfó en toda la provincia, y no es cierto, es una mentira. Triunfó en el interior, perdió en Capital, y en otros lugares, por ejemplo, en el Colorado, la oposición sacó, en contra de la enorme fortuna que puso en juego Briñole, ¿no? que puso millones de pesos en la calle, la oposición está muy cerca en votos de lo que sacó el oficialismo, ¿no es cierto? Sumando muchísimos votos. Y tampoco el candidato del Colorado está a muy pocos votos de ganarle al oficialismo. Lo que pasa es que, bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Están las colectoras junto a votos, las falsas opciones que hacen que el Colorado siga ganando el oficialismo, pero cada vez el margen se achica más. Entonces, yo recuerdo varias discusiones sobre la ley del EMA, y ellos nunca la quieren ni siquiera dar, porque saben que hoy, y que Gabriel, casi que te diría que el único sostén del gobierno de Gildo Infran es el sistema electoral que tenemos en Formosa. Lo único que le garantiza a Infran seguir al frente del poder es el sistema electoral, porque si tenemos un pueblo esclarecido, como él dice que es el formoseño, que corra esa ley, que dejemos de gastar las inmoralidades que se gastan por la aplicación de esta ley y pongamos una boleta única en los cuartos oscuros, a ver si el pueblo sigue esclarecido como ellos dicen.
Miguel, te agradezco la comunicación y te pregunto, vos sos el abogado de este muchacho Rojas que está ahora, que va a tener una... No, el abogado es Juan Montoya. Ah, tu hermano. Mi hermano. Juan es el abogado. Mi hermano. Bien. Juan está allí ahora en este momento ahí, ¿no es cierto? Sí. Y esta imputación, ¿estás en conocimiento de la imputación que le hacen a este muchacho Rojas? Puntualmente la de él no sé, pero está marcada en la misma que los demás. Inclusive tengo yo. Vos también. Vos también claro, estás imputado. Sí. Algunos expedientes no tuvieron la misma suerte, pero bueno, también forma parte de un gobierno que ayer salió a felicitar al jefe de policía, sí, diciendo que la labor de la policía de Formosa fue ejemplar durante la pandemia, pero bueno, que salió a reprimir a un pueblo. Y acá pongo la responsabilidad en el jefe de la policía, en el ministro de Seguridad de la provincia, y dejo a salvo a muchos oficiales de la policía de la provincia de Formosa que después en el mano a mano, cuando caminábamos las calles nos encontraban de civil, nos decían: doctor, pertenezco a la fuerza, le pedimos disculpas por lo que tuvimos que hacer. Cuando pasabas el control de Mansilla y te paraban y tenías que bajarte a hisoparte y a pagar los 5.000 pesos, los mismos oficiales que estaban apostados en el control pedían disculpas por la demora y perdón por las órdenes que tenían que acatar. Así que quiero correr a los oficiales de la policía de la provincia que sufren las mismas angustias y los mismos dolores del resto de los formoseños. La responsabilidad no es de ellos, sino de la plana mayor que da la orden. Seguro, hoy más temprano estuvimos hablando de esto y que realmente la gran mayoría de los agentes, suboficiales y oficiales de la policía de la provincia de Formosa merece todo nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro agradecimiento por este esfuerzo que han hecho, porque se pusieron al hombro la mayor parte de las actividades de la pandemia. Ahora, los jefes, que son los que manejan políticamente la fuerza, son los responsables de los abusos, son los responsables de las truchadas, son los responsables de armar causas penales contra los que piensan distinto, son los responsables de tantas cosas, ¿no? Porque esto de las violaciones, Gabriel, de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Formosa. Sí, seguro. Porque a mí Pietragala en persona, cuando nos recibió en Johnson, sin los micrófonos, me dijo lo que pasó en la escuela 224 con Sonia, que estuvo 25 días detenida, no aislada, detenida, con 5 PCR negativos, era una vergüenza. Y después cuando le pusieron el micrófono en la conferencia de prensa, dijo que en Formosa no se cometieron violaciones de derechos humanos. Tal cual. Pero digo, el ministro González, ¿a dónde está todo esto? Porque como que ha hecho mucho daño y desapareció. ¿En dónde está? Y lo guardaron porque si no la derrota en la ciudad de Formosa iba a ser más catastrófica de lo que fue. Claro, lo guardaron por piantavotos indefendibles. Sí, bueno, pero tiene que responder todo lo que se hizo también en algún momento. Miguel, te agradezco esta comunicación y te reitero el compromiso. Tienen que estar los diputados, y vos has sido elegido diputado, tienen que estar allí donde la gente necesita ser escuchada, allí donde la gente necesita ser defendida, sí. Así como lo hicieron durante la pandemia y durante la campaña electoral, así tienen que estar en el interior, sobre todo, que es donde más abusos se han cometido, realmente. Así es, esperemos estar a la altura de los tiempos, Gabriel. Te mando un abrazo, Miguel. Gracias por la comunicación. Muchas gracias, doctor. Dale, muchas gracias. Gracias. Miguel Montoya, diputado provincial electo en Sí. estas elecciones.